Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, gracias, gracias por la confirmación. Sí. Bueno, entonces, muy buena tarde a todos. Y me gustaría mucho agradecer la presencia de ustedes en nuestro webinar. Sí, es un gusto tener a todos acá, donde vamos a platicar un poquito más ahí de un tema que es muy actual, ¿no? Que es hablar un poquito del nuevo coronavirus y cómo que el Nomex, que es el producto resistente al fuego de DuPont, tiene una conexión con eso, cómo podemos utilizar el Nomex también en la lucha contra el coronavirus también, ¿sí? Entonces, la idea acá de la presentación era hablar un poquito de las mascarillas, también de las prendas de resistencia al fuego y conectar eso todo al coronavirus, ¿sí? Ah, yo sé que hay algunas diferencias ahí de países, algunos hablan más mascarilla, otros hablan barbijos, otros hablan tapabocas, entonces yo voy a intentar como mezclar todos, pero siéntanse todos como que contemplados, ¿sí? Creo que en la presentación van a ver mascarillas, pero siempre donde decimos eso es tapaboca, mascarilla, barbijo, como prefieran ustedes, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Bueno, entonces el uso de la mascarilla para prevenir la propagación del nuevo coronavirus se ha hecho obligatoria en muchos países. Entonces muchos países ahí están haciendo que sea obligatorio el uso de los tapabocas cuando sale a la calle, si necesitas ir, por ejemplo, a comprar algo o, por ejemplo, las personas que trabajan en servicios esenciales, entonces tienen que salir, todas esas personas, entonces deben utilizar el tapabocas. Y bien, la verdad es que cada país está haciendo sus reglas, sí, pero mismo la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, tiene ahí una opinión acerca del tapaboca que dice que las ventajas entonces del uso del tapaboca por la población ah, ayuda el entorno comunitario, ¿sí? Entonces, ayuda a las personas que pueden hacer la transmisión del virus para que no lo haga porque hay ahí una barrera más de protección. Entonces, incluso la Organización Mundial de la Salud también defiende ahí un poco el uso del tapaboca por personas que no saben que están contaminadas y que no están en la área de la salud para intentar disminuir la propagación del virus, ¿sí? Pero ahí entonces vamos a empezar a hablar un poquito de cómo un tapaboca casero, una mascarilla casera puede ayudar en la propagación del virus. Entonces ahí esa es una tabla ahí que nos muestra cómo es la propagación del virus. Entonces, hay un periodo que es llamado periodo de incubación, que es ese periodo donde nosotros tenemos el virus en nuestro cuerpo, pero no hay síntomas, nosotros, no hay como saber, ¿sí? Y hay entonces después el periodo sintomático, ¿sí? El principal problema es ese periodo de incubación, porque primero no hay síntomas. Entonces, nosotros a veces no sabemos que tenemos el virus y salimos a la calle sin ninguna protección y ahí podemos estar ah, trans, transmitiendo el virus para otras personas, ¿sí? Porque cuando está en el periodo sintomático, si sabe que tienes algo, ya no va a salir, o si tienes que salir, ya va a salir con una otra protección, ¿sí? E incluso dentro de ese periodo de incubación hay el periodo presintomático, que es luego antes de tener. Y también hay las personas que tienen el virus y nunca van
a tener los síntomas. Entonces esos aún son peores porque ahí están con el virus y nunca van a saber, aunque sí se puede saber si tienen pueden hacer el testeo, pero si no, no lo saben. Y de acuerdo con un estudio ahí que hicieron, los portadores asintomáticos y los presintomáticos se consideran alrededor de 50% de los casos de transmisión. Entonces, sí, si podemos hacer con que eso disminuya un poco o que esas personas que podrían estar ahí con el virus saliendo a la calle tuvieran una protección, entonces es posible que se disminuya la propagación del virus, ¿sí? Y como es una enfermedad nueva, no, mismo las personas de la salud aún no saben muy bien cómo aportar eso, entonces por eso están recomendando ahí el uso del tapaboca. Entonces acá nosotros tenemos unas imágenes que nos pueden ayudar a ver cómo cómo son las emisiones de gotículas y salpicaduras cuando, por ejemplo, se tiene un estornudo o por la tos, ¿sí? Entonces es posible ver que la cantidad, por ejemplo, de gotículas, de salpicaduras en el estornudo es mucho más grande que en la tos, pero si las dos pueden ahí alcanzar a persona a una distancia de 70 centímetros. Entonces, por eso la distancia entre las personas también es importante, ¿sí? Para evitar esta propagación. Y acá nosotros podemos ver en un otro estudio que, por ejemplo, el simple hecho de hablar, de respirar o de reír puede también tener la transmisión y si las gotículas están ahí, pueden alcanzar a 1 metro de distancia. Entonces, mismo hablando, nosotros podemos transmitir el virus por cerca de 1 metro, ¿sí? Y ahí en la imagen sí es posible ver como que un humo o algo así que representa las gotículas y también las salpicaduras, ¿sí? Entonces, reír, respirar, todo eso puede también hacer la propagación del virus. Y bien, acá en ese mismo estudio estamos comparando la emisión de esas gotículas con un estornudo en un primer momento sin ningún tipo de protección, a ver cómo tenemos una cantidad muy grande sí, de gotículas. En un segundo momento con la protección de las manos, utilizando como las manos para tapar la boca. Y ahí sí se ve también que casi no muda, no cambia mucha cosa, aún se ve mucha salpicadura, ¿sí? Y cuando se utiliza el tapaboca, mira como que cambia muchísimo, ¿sí? Se ve mucho menos de las salpicaduras. Entonces, sí, la mascarilla sí puede ser eficiente para eso, sí, para disminuir la cantidad de gotículas y salpicaduras. Entonces, ¿por qué usar la mascarilla? Es muy importante principalmente para la protección de los otros, ¿sí? Para que si no para que si la persona no sabe que está con el virus, sale con la mascarilla y así puede disminuir la probabilidad de que va a infectar a otro, ¿sí? Reduce también las posibilidades de contraer el virus en un entorno abierto, claro, porque ahí hay una camada, una barrera, ¿no? Más de protección. Y también disminuye el tocarse en la cara, porque es muy importante que nos acordemos siempre de no poner la mano en la boca, no poner la mano en la cara, porque nuestras manos también se pueden contaminar cuando tocan al algo. Y con el tapaboca es más difícil ahí tocar la boca o tocar la cara, porque hay esa barrera, ¿no? Y también lo que es muy importante del uso de mascarilla es que es una responsabilidad social compartida, ¿sí? La mascarilla solo es efectiva si todos los utilizan,
¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos toda la sociedad utilizándola, nosotros podemos sí disminuir la cantidad de propagación del virus. Y, por ejemplo, haciendo ahí una comparación, si con una tasa de utilización de 80% de mascarillas es suficiente, por ejemplo, para eliminar la propagación del virus de la influenza, que es el virus de gripe común. Sabemos que no es la misma cosa, el virus es diferente, el tipo de propagación es diferente, sí, pero es para tener una idea de cómo la mascarilla sí puede ser eficiente en otros escenarios y quizá en ese también. Y bien, una frase ahí, que algo no necesita ser 100% efectivo para que sea beneficioso, ¿sí? Si ya ayuda un poco en la situación en que estamos nosotros, ya vale la pena utilizarlo, ¿no? Entonces, básicamente eso. Y bien, hay ahora, poniendo ahí el Nomex en la charla, cómo el Nomex puede ayudar con eso, ¿sí? Y básicamente la pregunta que hago a ustedes es, si el cuerpo necesita una protección contra el fuego y el rostro, ¿sí? Entonces, si una persona que está trabajando con una situación que puede tener ahí un peligro de fuego, de temperatura, y es necesario utilizar la mascarilla, ¿sí? ¿Y ahí qué hace con ese riesgo de fuego? ¿Sí? Porque dependiendo del tipo de mascarilla no es adecuado. Entonces hay que considerar eso también. Nosotros tenemos ahí muchos tipos de mascarillas, ¿sí? Entonces la mascarilla, la quirúrgica, la N95, PFF2, que están ahí, que todos hablan mucho, pero que son prioridades para los profesionales de la salud, ¿sí? Entonces nosotros debemos dejar ese tipo de mascarilla para los profesionales de salud que sí están en contacto directo con el virus todos los días. Y lo que se está haciendo la población en general es utilizar la mascarilla casera, ¿sí? Que las personas sí se pueden hacer en su casa sin ningún tipo de material especial. Y lo que están utilizando las personas es algodón, es nylon, poliéster o otros materiales sintéticos, ¿sí? Y ahí el problema es que si tiene un riesgo de fuego y está con un material como poliéster en la cara o un material como nylon que puede ahí derretir, ahí se puede tener un accidente mucho peor, porque vas a tener ahí un material que puede derretir en la boca. Entonces, ahí nosotros recomendamos que sea utilizado el Nomex para riesgo térmico. Entonces, ninguna de esas máscaras que nosotros estamos viendo, las quirúrgicas o la N95, esas caseras, ninguna de ellas son adecuadas para utilizar cuando se tiene también un riesgo térmico, ¿sí? Entonces, sí es necesario utilizar la mascarilla, el uso de materiales resistentes al fuego se hacen necesario y son tan importantes como la ropa, ¿sí? Si la ropa es necesario que sea de un material resistente al fuego, la mascarilla también, ¿sí? Hace todo el sentido. Entonces, el uso de Nomex en la fabricación de las mascarillas ayudan a evitar la propagación de las gotas y aerosoles como una mascarilla casera. Entonces, la protección va a ser la misma de la mascarilla casera hecha de algodón o de nylon, poliéster, que sea. El Nomex no se derrite, entonces elimina el riesgo de que la mascarilla se derrita y cause un daño aún mayor a la cara de la persona. Entonces, eso sabemos que es la característica ahí, de Nomex, de protección, que no derrite. Entonces, si por casualidad tenga el contacto con fuego, el Nomex ahí va a proteger también a la persona de eso.
Y bien, el Nomex también no mantiene la combustión si se produce el contacto con el fuego por su característica inherente. Entonces, no derrite y también no mantiene la combustión. Entonces, haciendo con que la cara de la persona esté ahí protegida del fuego también. Y el otro punto es que es la higiene del Nomex también se puede hacer utilizando las normas de seguridad indicadas por la OMS sin riesgo de la pérdida de la protección del fuego. Entonces, porque sabemos ahí que las recomendaciones son para que se utilice, por ejemplo, hipoclorito. Y bien, y sabemos también que el hipoclorito no va a sacar la protección que tiene Nomex porque es inherente, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más de la higienización más adelante, pero solo para adelantar acá. Y bien, es importante señalar que la mascarilla de Nomex no protege contra los riesgos biológicos, ¿sí? Para los riesgos biológicos son las mascarillas quirúrgicas y la N95. La protección es la misma de las mascarillas caseras, que es una barrera para la propagación de las gotas y los aerosoles, como nosotros vimos ahí un poquito en los charts anteriores. ¿Ok? Y bien, y ahí las recomendaciones para el uso de mascarillas. Eso sí está muy divulgado, entonces la mascarilla tiene que estar desinfectada, las manos, es muy importante que se lave las manos antes de tocar la mascarilla también. Mantenga la máscara en la posición correcta de la cara, pase los elásticos detrás de la cabeza, ajuste la pinza nasal caso la mascarilla tenga. Asegurarse que la nariz, la boca y la barbilla estén cubiertas y también que todos los ajustes estén adecuados. Okay. Una vez ajustada la máscara, ya no debe tocarse, entonces se considera que una vez que se toca la máscara está contaminada, entonces no puede tocar en la frente de la máscara. La duración, entonces la recomendación es de 3 horas máximo, se utiliza la mascarilla y entonces se cambia. Entonces es importante ahí saber cuántas se va a tener por persona para que se pueda cambiar en el tiempo adecuado. Y entonces al lavarse, use siempre el hipoclorito, lejía y para algunos, independiente del método de lavado. Entonces es importante para la desinfección también. Aí la recomendación de la OMS de lavado es que se ponga 20 mililitros de hipoclorito a cada litro de agua, ¿sí? Para que es una cantidad suficiente para hacer la desinfección. Okay. Y bien, ahí me pueden preguntar, pero ¿hay algún estándar para la fabricación de mascarillas o para la utilización de mascarillas con ese propósito que es de protección al fuego y al mismo tiempo de disminuir la propagación del coronavirus? Bien, no, en verdad no hay normas específicas para eso porque es algo muy nuevo, todos sabemos que es muy nuevo, pero lo que podemos hacer es juntar las normas que tenemos hoy en los dos temas y hacer con que cumplan con todas esas normas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para distancia social, hay ahí una normativa francesa, europea, así que nos dice cómo debe ser la distancia social con el uso de mascarillas. Y nosotros tenemos las normas de protección térmicas, que tenemos ahí las internacionales, que es la ISO, la IEC, y las americanas, que incluye la NFPA y la STM, donde nosotros sabemos que ellas nos dan las referencias, los requisitos para una tela que sea resistente al fuego. Entonces, haciendo la junción de los dos, es muy probable que te tenga las dos protecciones. Entonces, ¿cuáles son nuestras recomendaciones para las mascarillas de resistencia al fuego como barrera de distanciamiento social?
Entonces, primer punto que es muy importante, solo es efectivo si todos los que están en el sitio están usando una, ¿sí? Porque como decimos, es una responsabilidad compartida que es mucho más efectiva si todos las utilizan. Debe ser lavable, entonces debe ser de un producto que se pueda lavar. Ah, debe ser también higienizable con hipoclorito, entonces debe permitir el uso de hipoclorito sin perder la protección. No se considera una barrera microbiológica para el usuario. Como ya decimos antes, es una barrera física para propagación de gotículas. Debe ser cambiada al menos a cada 3 horas. Las zonas con riesgo de fuego o arco, sí, también arco es importante, requieren tejidos compatibles con el peligro. Y bien, la confección debe seguir los estándares adecuados de ropa de protección térmica. Entonces, todas las reglas que tenemos cuando hacemos las ropas de protección térmica deben ser seguidas también para producción de mascarillas, como no tener metal en contacto con la piel, las costuras. Entonces, todo debe seguir las mismas reglas. ¿Sí? Y bien, ahí otra pregunta es, ¿puede hacer la mascarilla con cualquier material resistente al fuego? El punto es que algunos materiales pueden no soportar el proceso de desinfección que son necesarios por el uso de hipoclorito, por ejemplo. Entonces, nosotros ahí indicamos el Nomex porque primero es inherente, sabemos que no pierde la protección mismo con el lavado, tiene una resistencia mecánica más alta, entonces una durabilidad alta, porque como es algo que se va a utilizar todos los días, hay que lavar todos los días, entonces es importante también que tenga una resistencia mecánica para que la durabilidad sea ahí más alta. No tiene ningún tipo de tratamiento químico, entonces se puede quedar tranquilo que no va a estar inhalando nada de ningún producto químico, porque la protección ya es de la tela. Y bien, se puede utilizar ahí el hipoclorito, la lejía para hacer la desinfección. Otros materiales tratados, la desventaja principal ahí es que puede perder la protección cuando se lava con productos químicos. Sí sabemos que eso pasa, de que el hipoclorito puede sacar la protección del tratamiento químico y pueden no ser adecuados para respirar, porque como tienen ahí un químico en su superficie, se puede ahí inhalar algo que sea tóxico y bien, no hay mucho cómo controlar eso, ¿cierto? Acá yo tengo una prueba que les puede mostrar ese punto de que el hipoclorito saca el tratamiento químico, ¿sí? Entonces, en los dos primeros recipientes tenemos ahí los tejidos inherentes de Nomex. Y el último es un algodón químicamente tratado, ¿sí? Y todos los tres tienen la misma solución de agua y hipoclorito, ¿sí? Y ahí se puede ver que en el último se ve unas burbujas saliendo de la tela, que entonces se hace muy visible la salida del tratamiento, ¿sí? Como el hipoclorito empieza muy rápidamente a sacar todo el tratamiento químico que tiene la tela. Y bien, es muy visual, ¿sí? Eso se puede ver por las burbujas, que en verdad cuando el hipoclorito está en contacto con el tratamiento, se hace una reacción química que saca el tratamiento y hay también la formación de gas que se puede evidenciar por las burbujas. Sí. Y bien, acá también es una prueba ahí para ver, después del lavado, sí, que nosotros vimos ahí que el tratamiento sale de la tela.
¿cómo es la resistencia al fuego? Entonces, en este primer cuadro tenemos el Nomex y en el otro es un algodón tratado, químicamente tratado, después del lavado. Entonces, ahí se puede ver que con el Nomex, si ponemos el fuego, no se mantiene la combustión mismo después del lavado. Y el material químicamente tratado sí mantiene la combustión porque el lavado sacó todo el tratamiento químico que tiene. Entonces, después de algunos lavados ahí no tiene más la protección. Eso es que nosotros podemos ver con ese experimento. Sí. Entonces, la conclusión es que el lavado con agua sanitaria puede causar una posible pérdida de color, pero la protección de Nomex nunca se pierde porque es inherente, ¿sí? Porque está en la fibra y no hay cómo sacar de allí. Y bien, ¿cuál es nuestra recomendación del sistema de capas para mascarillas? Entonces, mismo las caseras, la recomendación es que tengan por lo menos 2 capas, ¿sí? Entonces, con Nomex no es diferente. Es importante tener 2 capas porque ahí la barrera para las gotículas es más grande, entonces es más efectiva. Entonces, nosotros ahí recomendamos el uso de Nomex Comfort de 6 onzas o de 4,5 onzas para la fabricación de las capas internas y externas de la mascarilla. Y se puede utilizar, es opcional, tener una capa intermedia, ah, como un feltro, un material. También tenemos el Nomex Nanoflex, que tiene ahí una protección a algunas partículas y, claro, materiales también que no sean fusibles, ¿sí? Pero sí se puede poner ahí una capa intermedia para incrementar la protección en el punto de vista biológico, ¿sí? Porque en el punto de vista de fuego, de protección térmica, el Nomex ya es suficiente. Entonces, se puede poner o no, es opcional, ¿sí? No tenemos muchas, no podemos decir el material en el medio ahí que sea más perfecto, pero ahí se tienen también muchas opciones. Y bien, hay disponible un sistema de capas para prendas resistentes al fuego. Entonces, un otro punto es cómo las prendas también pueden tener esa protección, ¿sí? Y bien, nosotros sabemos que cuanto más capas tenemos, más también tenemos de protección de barrera para gotículas y para el virus, por ejemplo. Pero lo más importante acá es que, bien, si por ejemplo estamos en una situación que el ATPV o el riesgo es más, es por ejemplo alto, tan alto que tenemos que utilizar una ropa ahí de 33 calorías por centímetro cuadrado de ATPV. En general, nosotros tenemos unas ropas ahí que son muy gruesas, con muchas capas, 4 capas, y se hace muy difícil el lavado de esas ropas todos los días. Y muchas de las veces, ese tipo de ropa es compartido entre muchas personas porque en general no se utiliza todo el tiempo y son ahí unas chaquetas muy gruesas. Entonces, en ese periodo ahí no es muy indicado que las personas compartan la misma ropa. Y el punto principal acá es que, bien, es posible tener esa misma protección de 33, por ejemplo, calorías por centímetros cuadrados, utilizando solo 2 capas, que en verdad se puede utilizar en un pantalón, en una camisa y también un overall arriba. Y con los dos juntos, la protección que tenemos es de 33 calorías por centímetros cuadrados, ¿sí? Cada capa tiene su clasificación de arco independiente, entonces, por ejemplo, el pantalón y la camisa ahí van a te dar la protección de 9,5 si utilizado solo
el overall también, 9.5 solo, pero cuando hacemos la junción de los dos, por las pruebas que nosotros tenemos, tenemos ahí una protección de 33 calorías por centímetros cuadrados, en este caso utilizando el Nomex Essential Arc de 6.5 onzas, ¿sí? Y bien, entonces, como ambas las capas se prueban juntas como un sistema para tener esa protección alta, pero también se puede utilizar las capas independientemente o juntas, ¿sí? Si necesita esa protección tan alta, se puede utilizar las dos. Y la parte buena es que el lavado se hace mucho más fácil, ¿sí? Es mucho más fácil hacer el lavado de una camisa, un pantalón y un overall que hacer el lavado de una jaqueta, por ejemplo, muy gruesa de 4 capas, ¿sí? Y porque lo ideal es que el lavado sea todos los días en ese periodo ahí de coronavirus. Entonces, es una comodidad con una alta protección en todos los casos, ¿ok? Y bien, y otro punto es, deberíamos preocuparnos por la desinfección de las prendas. Entonces, claro que así como nosotros debemos nos preocupar con nuestras ropas, como cuando salimos a la calle, también hay que preocuparnos con la desinfección de las prendas de los empleados que estén ahí trabajando con un riesgo de fuego. Entonces, al igual que cualquier prenda de vestir, el EPP de protección térmica también se debe considerar contaminado porque están directamente expuestos al medio ambiente. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo hacer la desinfección? Entonces tenemos ahí tres sugestiones de lavado. El primero con agua caliente, que es lo más rápido y lo más eficiente, que es la inmersión del material durante 30 minutos en una solución de hipoclorito, con una concentración de 20 mililitros por litro y se realiza el lavado con una temperatura mínima de 60 grados centígrados, ¿sí? Entonces, pero el problema es que muchas personas no tienen cómo hacer ese lavado con temperatura, entonces se puede hacer en frío, es un poco más lento, pero sí es eficiente. Entonces, es la inmersión del material durante 60 minutos en una solución de concentración de 20 mililitros por litro de hipoclorito y hacer el lavado en temperatura fría, ¿sí? Y, y también hay la opción de lavado y desinfección por ebullición, que es menos eficiente, ¿sí? Ahí no se utiliza el hipoclorito, pero hay que hervir el material por lo menos 10 minutos a 100 grados centígrados y hay que secar también a una temperatura mínima de 60 grados. Entonces, es más difícil, por ejemplo, cuando la persona tiene que hacer el lavado en su casa, ¿sí? Yo entiendo que para hacer en casa la opción de lavado en frío sea la más común y la más indicada también. Y bien, ¿dónde puedo comprar las mascarillas con resistencia al fuego? Entonces, nosotros tenemos ahí algunas empresas asociadas a DuPont que están haciendo las mascarillas. Entonces, en Colombia tenemos a Madoco y a Inducon. En Argentina tenemos a Prentex y a Indumentaria Patagónica. Y en Ecuador tenemos a TDM. Entonces, se pueden poner en contacto con esas empresas que ya están como que haciendo las mascarillas con Nomex y sí brindaron una protección más ahí para sus empleados. ¿Ok? Entonces, bien, es lo que tenía yo para la presentación. Ahora a ver si tenemos algunas preguntas, solo para que sepan todas las referencias de los estudios que tenemos ahí. Están ahí listados, entonces caso si quieran saber más o tener acceso a eso, están todos ahí, ¿ok? Me dice aquí también que en México tenemos Texin FR, que también se están haciendo las mascarillas, ¿ok? También alguien me pregunta acá para México de dónde se comercializa, entonces tenemos a Texin, ¿ok? Bien, a ver las preguntas acá.
Si uso una capa intermedia entre mi cara y la máscara, que la mascarilla, esa mascarilla puede ser utilizada por más tiempo. Sí, entonces la pregunta es, si la persona pone la capa intermediaria, que nosotros decimos que es opcional, si la mascarilla se puede utilizar por más tiempo, por más que 3 horas. Bien, la verdad es que no exactamente, porque es un tema más de la cantidad de gotículas que va a estar en la mascarilla por el hecho de hablar, si tiene un estornudo, también la tos. Entonces, lo ideal es que no. Lo que yo leí en algunas recomendaciones es que se verifica que la mascarilla está muy húmeda, sí hay que cambiar, independiente de eso, pero si aún no está muy húmeda, se puede ahí llevar un poquito más de tiempo utilizándola. Ok. Ah, a ver qué más tenemos acá. Sobre la desinfección, ¿es posible hacerlas en casa o la empresa tiene que hacer? Bien, eso es posible hacerla en casa de la misma manera que nosotros hacemos ahí con nuestras mascarillas. Entonces, y eso es importante porque ahí se ve la importancia de tener un producto que no pierde la protección con el lavado, porque cuando se pide al empleado que lo haga en casa, no tenemos ahí tanto control de cómo es hecho eso. Entonces, sí, es posible hacerla en casa. Sí. Hola, ¿el hipoclorito no daña el desempeño térmico o daña el color de cubrebocas? Entonces, para Nomex, el hipoclorito no daña el desempeño térmico y puede sí tener una pérdida de color. No es tan común en esta concentración, que es la concentración de 20 mililitros por litro. Pero si lo hace muchas y muchas veces, sí puede pasar que pierda un poco del color de Nomex, pero la protección no va a perder. Eso es seguro que no. A ver qué más. ¿Qué fuerza tiene ese material para filtrar las partículas? Entonces, básicamente es la misma fuerza que tienen las mascarillas caseras, ¿sí? Es una barrera física. Entonces, no va a permitir que pase una gran cantidad de gotículas, de salpicadura, pero sabemos que no tienen la protección biológica, entonces no protegen que no deje pasar, por ejemplo, el virus, pero hay los otros tipos de protección que nosotros ya decimos. Me preguntan acá también, ¿se van a enviar la presentación a los correos? En verdad es posible ya hacer el download de la presentación ahora. Hay ahí la opción de hacer el download de la presentación y también del certificado de participación. Sí, se puede hacer. A ver acá. ¿Hay programadas otras charlas o seminarios? Sí, nosotros tenemos ahí una programación y claro, siempre le estaremos enviando, pero si a esta persona sí les puedo enviar después la programación. Ah, en cuanto a infección, otra pregunta. En cuanto a infección, ¿por qué solo se recomienda el hipoclorito si hay otras opciones como el amonio cuaternario o alcohol? Ah, bien, yo entiendo que es porque es lo que las personas tienen, es más fácil de tener, ¿sí? Por ejemplo, el amonia es un poco más peligroso también. Y el alcohol también se puede utilizar, pero no tiene el mismo, no hace el mismo papel del hipoclorito para la desinfección. Y en verdad hay algunos estudios que dicen que, por ejemplo, lavar con amonia no es indicado, principalmente dependiendo del tipo
de material porque puede ahí soltar algunos gases que son tóxicos. Eso es lo que he leído en algunos lugares. A ver qué horas son. Otra pregunta acá es, ¿hasta qué nivel o tamaño de las partículas puede retener el tejido? Entonces, como ya dicen, no es un nivel microscópico a la barrera, es la misma que tenemos también para las mascarillas caseras, pero no te sé decir exactamente cuáles son las partículas. Hay que ver ahí la evaluación de qué son partículas biológicas o partículas físicas, pero ah, eso exactamente el tamaño de las partículas ahí ya no lo sé decir. Otra pregunta es, a ver, acá, Nomex puede ser más eficiente que un algodón FR, ya que el algodón se humedece más fácil y es más complicado de secar que un tejido sintético como aramida. Sí, sí, no es una pregunta, es una afirmación, pero sí, es verdad, es otro punto importante, que el algodón se humedece más fácilmente, entonces es probable que se tenga que cambiar más rápido que con una mascarilla de Nomex y el secado para secar una mascarilla de Nomex es muy rápido, ¿sí? El tejido sintético de aramida se seca muy rápido, mucho más rápido que el algodón. Bien, están pidiendo acá para compartir teléfono del distribuidor de México. Si eso te puedo enviar después, pero es Texin, que es texin.com.mx, ¿ok? Podemos enviar después, pero y también hay acá un correo que es texin arroba mauad.com. Sí, pero después envío a esta persona individualmente el contacto de Texin, ¿ok? También otros preguntan ahí de contactos en Puerto Rico y en Perú, entonces aún no tenemos nadie lo haciendo, pero ya estamos contactando a quien los pueda hacer y bien, nos envía un correo que también ahí podemos poner las personas de contacto con las otras, sí, con los que están haciendo eso. Déjame ver acá si hay más. Bueno, no, creo que no. Ah, entonces, bien, también estamos en tiempo del webinar, entonces creo que es eso. Si tienen más preguntas, nos pueden enviar directamente. Entonces, tenemos ahí yo, Aline, hay también Eduardo y Juan Carlos Guzmán, que son los responsables técnicos por Nomex en Latinoamérica. Entonces, nosotros ahí nos quedaremos muy contentos de contestar a todos. Y bien, les envío las informaciones y hay como bien su certificado y la presentación están ahí para que puedan hacer el download. Entonces, muchas gracias por la presencia de ustedes, por las preguntas y bien, les espero el próximo webinar. ¿Sí? Muchas gracias y estén todos en seguridad.